Buenas, hoy les traigo La daga del emperador de plata. Es la obra de un amigo y los tres dibujos que les voy a mostrar de los personajes los hice yo y pueden llamarlos mamagachos si quieren. Bueno, traté de que se vieran bonitos, ¿para qué? La primera que se presenta y que nos va a narrar una buena parte de la historia es Yuna. Ella comienza hablando de su padre, quien le contaba todo tipo de historias mitológicas, las cuales van a ir tomando mucha importancia a lo largo de la historia. Esto era cuando ella era una niña de 8 años, vivía muy feliz con sus padres, sus abuelos y una tía. Esto es su familia materna en Osaka, Japón. También nos cuenta cómo le pedía muchas veces a su madre que le contara cómo conoció a su padre. La historia me parece muy linda. No tiene nada muy extraordinario, aunque bueno, si quieren sumar el hecho de que la familia paterna de Yuna tiene bastante dinero. Pero digamos que en fantasía entra dentro de lo normal. Ahora, como dije, ese es su pasado. Actualmente Yuna tiene 15 años y sí, tal como la ven en el dibujo, su cuerpo se ha desarrollado de una manera bastante llamativa, su busto, lo cual de hecho suele incomodarla. Ya más adelante entenderán por qué. También nos comenta que en un accidente en un centro comercial, sus padres murieron. De hecho, ella presenció todo eso, ella sobrevivió. Y claro, esto la ha afectado profundamente. Como les dije, tenía 8 años. Actualmente vive con sus abuelos paternos y unos primos en la ciudad de Liverpool. Sin embargo, ella deja muy claro que no se siente querida por estos. Yo me atrevo a decir que ellos la cuidan nada más por las meras apariencias y más adelante cuando salen en la historia lo entenderán. Y digo más adelante porque no aparecerán en esta parte. Bien, hoy es el día 23 de marzo de 2018. Un día como cualquier otro, a excepción de la llegada de un nuevo alumno de intercambio. ¿De dónde? Japón. Iori, de 15 años. De la ciudad de Kioto específicamente. Se muestra totalmente desinteresado al presentarse. Su mirada intimida a los otros varones y atrae a las chicas, al menos eso dice Yuna. Aunque su espada es la que llama la atención. El profesor, incómodo por esto, le dice que tiene que dejar la katana, a lo que éste le corrige, diciendo que es una shokuto. Espero haberlo pronunciado bien. El escritor de esta obra es un amigo, me había pasado un documento anteriormente que no es la... donde tiene unas imágenes. Se las voy a poner para que vean el arma. Tiene como dos versiones, no sé si al final las cambie y ponga otras. Bueno, esta la tiene atada a la mano. De hecho, debe llevarla a todas partes. Explica que por petición de la última voluntad de su abuelo. Ese dato recuérdenlo si se siguen leyendo la historia. Tiene su detalle. El docente, ya saben, no quiere que tenga esa arma ahí, pero Yori es desafiante. Además, le informa que el director ya lo sabe. El profesor insiste con el tema y de manera muy directa, desafía al profesor con desamarrárselo de la mano y bueno, llega a intimidar lo suficiente para que éste simplemente lo deje pasar. A Yuna le parece que esto es muy extraño, no puede dejar de mirarlo y se cuestiona esa situación. Él despierta un interés muy fuerte en ella, el cual esta no se puede explicar para nada y termina detallándolo a él con mucho cuidado y por supuesto también su peculiar espada. Los motivos del interés de Yuna hacia Iori no se aclaran fácilmente en esta primera parte de la historia, refiriéndome al volumen completo número 1, que ya se encuentra en Toon Latino. En la segunda parte, que ya la están empezando a publicar, se van dando más pistas de a qué se debe, ya que es un tema, digamos, más profundo o largo, dependiendo cómo quieran ver. Bueno, durante el almuerzo, Yuna
empieza a hablar con un chico de otra clase. Se llama André. Este le resulta educado, varonil, amable, y ella agradece poder tener una conversación con un chico que no la trata de manera inapropiada ni morbosa. Ya se imaginarán, chicos de 15 años y una con un pecho bastante voluptuoso, más de uno no se controla a la hora de hablar, ya saben, la inmadurez de ese otro. Yo no menciona que empieza a hablar mucho con él durante los descansos, que se va poniendo cada vez más cómoda, sintiéndose más cómoda con la situación, ya que es alguien muy introvertida y le está costando hacer amigos y socializar con las otras personas. Sin embargo, no se quita de la cabeza a Iori por una razón que no se puede explicar, a pesar de que no parece que hablara con él y que solo lo ve en las clases que comparten, las cuales no parecen muchas. Ya semanas después de comenzar las clases, una tarde, Yuna se demora mucho con las actividades extracurriculares de sus días y André decide acompañarla a su casa. Ya va a anochecer y ella pues agradece su compañía ya que cada vez es más cercano. Comenta que él es el chico más popular de la escuela y en cierta medida eso es algo que, bueno, le llama la atención sin ser nada malo. Bueno, van caminando por las calles, las cuales extrañamente para ser una ciudad están vacías, aunque quizás sea por el tema de la hora. Menciona que están cerca de un callejón muy oscuro. No van diciendo nada, solo están caminando hasta que André toca la mano de Yuna y momentos después la rodea por la cintura, lo cual hace que el corazón de esta chica se acelere. Bueno, luego de esto la acerca más bien mucho a él y queda en una situación donde, bueno, ella está nerviosa y claro. Luego André empieza a hablarle y tartamuda un poco, está algo nervioso, pidiéndole disculpas y bueno, se imaginarán que Yuna piensa que él quiere besarla y cierra los ojos y se deja llevar por el que considera es un bello momento hasta el instante en el que siente un fuerte dolor en su cuello. Unos filosos colmillos la están mordiendo con fuerza, haciéndole una herida de la cual empieza a brotar sangre. Yuna grita pidiendo ayuda, es lo único que puede hacer en esa situación. Y en ese instante, de forma desafiante, aparece Iori, el cual habla un momento a André antes de golpearlo con mucha fuerza al punto de hacerlo chocar con un auto que se encontraba a varios metros de ellos. Atiende a Yuna inmediatamente. Viendo su mal estado, decide darle un elixir, el cual creo yo que podría habérselo el frasquito puesto en la boca, que ella lo tragara, pero no, él dice que como está muy débil, tuvo que tomarlo él y dárselo boca a boca. Todos sabemos que se está aprovechando de la situación, seamos sinceros. Y sinceros. Bueno, Yuna, Yuna reacciona, lo nota, pero bueno, obviamente no puede hacer nada más que esperar la situación. Ya saben qué pasa y eso. Nota entonces que Iori da un gran salto, muy ágil, y la aleja a ella también de lo que sería un brutal ataque por parte de André, que ya se recuperó del otro golpe. Y comienza una batalla feroz y muy dura entre los dos. En todo momento, Iori no deja en paz a André haciendo todo tipo de comentarios. Lo llama Chiroptero impuro, vampiro por si alguien aún no conoce el término. Además se hace llamar un Mr. Lasher. Mr. Lasher. Me gusta cómo suena en inglés. Bueno, asesino místico. En eso, Iori decide desenfundar por fin su espada, la cual menciona toma su verdadera forma. Y de un solo tajo lo borra de la existencia. Bueno, esas son sus palabras. Y cuando lean la segunda parte entenderán por qué lo dijo así, porque es literal.
y de la concentración de la batalla a la concentración absoluta hacia Yuna. Como víctima de las amenazas que él juró combatir, está muy preocupado y no sabe qué hará con ella. Eso pueden tomárselo en serio. Les voy a adelantar algo. Se supone que el grupo al que pertenece Iori debe permanecer en las sombras. Nadie debe saber nada sobre ello. Y en una primera instancia, pues ya saben, Iori no sabe qué hacer con ella. No las puede matar porque se supone que él está ahí para proteger a las otras personas. Pero aparentemente tampoco tiene algo con lo que pueda borrarle la memoria y hacer que ella olvide esa situación. O bueno, creo que él sí, en realidad él sí esperaba que ella lo olvidara, pero no va a pasar. Y cuando se sigan leyendo la historia y continúen paso a paso, van a ir notando ciertas pistas que indican el motivo por el cual ella no lo olvidó. Bueno, para mí es una historia muy interesante y me gusta mucho. Por supuesto que no todo les va a gustar a todos. Lo que sí les digo es que el tema de la mitología como tal cobra mucha fuerza. Los enemigos que van a ir enfrentando y las dificultades que van a ir apareciendo están todas asociadas a criaturas mitológicas. Aparecerán goblins, van a ver el Minotauro, aparecerá en su momento, criaturas griegas, mitología europea. Se va a ir viendo una tras otra. También un poco de las criaturas, llamémoslas demoníacas, que se suelen asociar a las creencias. Bueno, no exactamente cristianas, ahora se me perdió el término. Judías, creo que son judías. Eh, bueno, en realidad acá viene a ser casi lo mismo, ¿no? Se diferencian por tecnicismos hasta cierto punto. No estoy faltándole el respeto a nadie, quiero aclarar eso. Bien, solo es una observación mía. Y sí, puedo estar equivocada como la mitad del tiempo en mi vida, pero ya eso es personal. Bueno, por mi parte eso es todo. Espero que me dejen algún comentario, así sea para corregirme los dibujos. Sí, sé que tengo que practicar mucho aún. Bueno, eso es todo. Chao.